Bien, en este video vamos a analizar tres componentes del lienzo Canvas. Por un lado, recursos claves, por otro lado, actividades claves y por otro, socios o asociaciones claves. Este conjunto de estos tres elementos analizados nos permiten posicionarnos en lo que se llama en el Canvas la parte de infraestructura de nuestro negocio. Cuando hablamos de recursos claves, tenemos que tener en cuenta cuáles son esos elementos que para nuestro sistema productivo, tanto de bienes o de servicios, son insoslayables. No los podemos cambiar ni los podemos entregar o tercerizar. Cada proceso productivo tiene consigo sus propios elementos. Esto hay que tenerlo claro y señalarlo, que de acuerdo a su matriz productiva ustedes van a saber cuáles son esos. Muchas veces la adquisición de materia prima o el proveedor de materia prima suele ser uno de los recursos claves. Perder calidad en la materia prima nos implica perder calidad en nuestros productos. Cuando también nosotros vemos los recursos, también tenemos que detenernos a pensar con quién lo estamos haciendo, cuáles son nuestros recursos humanos claves. Muchas veces en un proceso productivo, alguien que intervenga en la cadena de producción, que sepa muy claramente cómo es el proceso, se transforma en un recurso clave y hay que tenerlo individualizado para, en primer lugar, contenerlo, cuidarlo y segundo, para saber cómo se puede reemplazar ante la necesidad. La infraestructura, hay proyectos, hay procesos productivos que dependen mucho de algunas condiciones técnicas de producción, entonces esos son elementos que no se pueden perder. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un quirófano, la capacidad eléctrica del quirófano es un recurso clave. Y entonces, en ese sentido, va de la mano con las tecnologías y las competencias. Actividades claves son aquellas cosas que son esenciales para nuestro proceso productivo. Muchas veces sucede que entendemos que algunas de las acciones de nuestro proceso de venta son actividades claves, cuando a veces no las son. Muchas veces sucede que los emprendedores pierden mucho tiempo, mucha fuerza, muchos recursos en generar los procesos de venta y pierden de vista que su capacidad y su actividad clave es el proceso de producción. Entonces, tener en claro cuál es mi fuerte, qué es lo que hago yo, que nadie más lo puede hacer mejor que yo, eso es tener claro cuáles son las actividades claves. Es muy importante cuando uno analiza su proceso productivo entender cuál es el paso a paso de su elaboración. De esta forma también podemos empezar a identificar cuáles son necesariamente las actividades que no pueden ser separadas. Por ejemplo, si nuestra estrategia de venta había estado vinculada en un trato personalizado con nuestros clientes, entonces la acción de venta se transforma en una actividad clave. Pero si nuestra capacidad productiva está determinada por cómo cocinamos o la receta o cómo elaboramos, por ejemplo, nuestros productos, el pan, entonces la acción de venta para nosotros no es una actividad clave. Nuestra actividad clave es el proceso productivo. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque nos va a permitir entender cuáles son nuestros aliados claves. Los aliados claves son aquellos agentes o aquellos actores que intervienen en nuestro proceso productivo y que son estratégicos. Por ejemplo, un proveedor, como decíamos recién, de materia prima, para nosotros es un aliado clave. Que nuestro proveedor aumente o disminuya su calidad en la materia prima nos implica necesariamente que nosotros vamos a disminuir o aumentar. Tener en cuenta que nuestros socios claves nos van a permitir también desarrollar al máximo nuestra capacidad productiva. Tener socios claves que sean de igual tamaño que nosotros nos va a permitir vincularnos de par a par. También puede ser una alianza estratégica, una alianza clave, alguien que esté en el mismo segmento que nosotros y nos permita vincularnos estratégicamente para, por ejemplo, adquirir mayores clientes o desarrollar estrategias de compra en conjunto. Eso también se transforma en una asociación clave. Y por último, tener en cuenta que identificar todas estas actores o asociaciones claves son esenciales e indispensables para poder sostener el vínculo humano. Lo que predomina en todas estas asociaciones claves tiene que ser sobre todo el vínculo con estos actores. Poder cuidarlos y desarrollarlos nos va a permitir asegurarnos de alguna forma que nuestro proyecto, nuestro emprendimiento se desarrolle.